Donde quiera que estén, si mis amigos en Chile se están reuniendo, estoy muy feliz de volver a coincidir con ustedes. Estamos en el retomar de la lección de la semana pasada, en esta cena que Jesús promueve a propósito de la fiesta judía de la Pascua. Es importante, por eso es un taller de Biblia, que nosotros entendamos el contexto cultural y religioso de las porciones de la Escritura que escuchamos o leemos para poder entender todo el contexto. Yo les digo, me tomó algunos años poder entender por qué el jolgorio de los mexicanos frente a cualquier celebración. Estoy todavía en ello, ¿verdad? Pero creo que nos toma tiempo y por eso es tan importante conocer el contexto, les reitero, de lo que estudiamos. ¿Con qué se quedaron, tanto en presencial como en Zoom, pueden escribir ahí, de la clase de la semana pasada? Si no, me voy a sentir sumamente frustrada. A ver. Pues hablamos de que el término Dios salva está enfocado a nos salva mentalmente, que tenemos que tener salud mental y que para eso es bien importante saber dónde estamos parados, estar parados en Cristo. Bien. ¿Qué más? Que no te quedes con resentimientos ni esperes más de la gente, que te quedes con lo bonito que viviste de ellos y te olvides de los demás. Más bien de lo sí, de lo negativo, que nosotros arrastramos bien de. Yo me quedé con, que tenemos que ser humildes, porque si Jesús, así. Toda una gran lección cuando lanzamos la frase de Jesús ofreció gracia por adelantado, gracia que significa favor, inmerecido, por adelantado a los traicioneros, a los mentirosos, a los que nos hacen promesas falsas, pero también a nosotros que las hacemos, porque siempre es todo lo otro, nosotros también la vivimos regando. Sí. Yo con la paz con la que Jesús, a pesar de que sabía que iba a ser crucificado, organizó una cena muy difícil. ¿Qué harías tú si supieras que vas a morir? Pues yo estoy en mi cama en posición sentada. Claro. Deprimida. Claro. Sin embargo, la fe y la confianza en el Padre, pero eso también no sé, yo tengo que aprenderlo porque para mí la naturaleza es muy difícil de esperar. Si te sirve de consuelo, ya somos dos, o sea, eso de esperar en la vida. Es lo vida. más difícil, sin embargo, el Señor me ha dado lecciones y he aprendido. Eso, es todo. Y luego he visto que Él está, que no se ha ido. Así es. Ok, entonces miren, es importante conectar las lecciones. Lo último que a mí me interesa es que usted sea muy bien informado acerca de la Biblia. Es necesario tener la información, pero si la información no me transforma, no me sirve de nada. Entonces, ¿qué va a hacer con lo que Dios le permite en cada una de nuestras oportunidades de abrir el texto bíblico? ¿Qué va a hacer con eso? Ayer me pasó algo interesante, estábamos grabando los podcasts de la siguiente semana y yo llevaba mi material, porque siempre llevo mi material listo. Pasa que íbamos a grabar en mi casa, que no es su casa porque no es tampoco mi casa todavía, porque esa es la costumbre nuestra, mi casa que es tu casa. Y entonces me fui a mi oficina, fuimos a nuestra oficina, acá en Torreón. Y cuando llegamos no tenía la mitad del material porque había solamente escrito cuestiones generales. Bueno, en ese momento me di cuenta que Dios me quitó todos los recursos que tenía, estas muletas como yo les llamo, así que lo que van a escuchar la próxima semana nació en ese momento y tiene que ver con salud mental. ¿Por qué? Porque no solamente es todo un tema en boga, al que se le dio, o más bien no se le dio la importancia suficiente por siglos en los creyentes, los discípulos de Cristo. Nunca se tocó el tema. No solamente entonces está en boga,
sino que la Biblia contiene los recursos necesarios para lograr un óptimo nivel de salud mental. Que si nosotros escucháramos para hacer las enseñanzas de Cristo, le quitaríamos la chamba a los psicólogos y a los psiquiatras. Y no tengo nada contra ellos, son mis grandes amigos, fantásticos, pero sí saben que nos hemos estado literalmente muriendo de hambre emocional teniendo una mesa puesta. Así que el Cristo lo que hizo con toda intención en esa ocasión fue exponerlos a una costumbre, porque eso era una tradición de siglos. A ver, piensen, había comenzado en el Éxodo. Estaban más de 3,000 años después celebrando el mismo festejo. A lo mejor ya se había diluido por completo el sentido, pero Jesús toma la ocasión, y eso es lo que me cae bien de él, que no desprecia nuestras cosas, ¿sí sabes? Sino que dice, voy a hacerte una sopita de tu propio chocolate, ¿verdad? O sea, una receta nueva, lo voy a reinventar. Entonces toma los elementos de la fiesta pascual judía y les dice, ven la copa, porque eran 4 copas, y no estoy hablando de que se emborrachaban, estoy hablando de un vino suave con el que acompañaban estas partes en las que se separaba una ceremonia de comer para conmemorar la salida de Egipto. La última copa, la 4ª copa de la cena pascual, es la que Cristo toma, la levanta y la hace ver delante de sus discípulos y les dice, miren el color, este es mi smoothie, miren el color, porque va a haber un nuevo comienzo que les va a traer un óptimo nivel de salud mental. ¿Cómo? Si se viene una tragedia. Porque una vez más, Jesús nos enseña a vivir por encima de lo urgente. Si nosotros aprendemos a vivir en lo importante, nunca tendríamos que pasar por algo urgente, a menos que fuera una urgencia imprescindible que Dios Padre considera que nosotros necesitamos vivir para aprender una lección extraordinaria. Pero nosotros vivimos haciendo cosas urgentes porque no prevemos. Nosotros vamos al médico cuando ya no hay otra cosa. Ya cuando, no nos hacemos los chequeos regulares al año hasta cuando ya nos sentimos mal de algo. En fin, somos una cultura, y hablando de nuestra zona en Latinoamérica, poco dada a la prevención. Pero en lo emocional y espiritual nos pasa igual. Por eso se inventaron las religiones, para puras emergencias. O sea, ¿sí sabes? Hazle 10 pasos para acá, o híncate para allá, o ponle el colorcito no sé qué, o prende no sé cuánto. Puras emergencias. Fíjate, algo que Dios ya nos había mostrado a través de este hombre antiguo, fantástico, una vida muy inspiradora, que fue la de Daniel, el profeta, que decía, el capítulo número 4 de su libro, del capítulo 4 al 6 del libro de Daniel, son capítulos interesantes en el texto bíblico. Lo perseguían sus detractores. A mí me gusta recordar esto, porque uno no tiene que ser una mala persona para tener detractores. Eso me consuela. Simplemente somos diferentes unos de otros, y esa diferencia no a todo el mundo le agrada. ¿De acuerdo? Daniel fue un tipazo, y entonces tuvo detractores que envidiaban su tranquilidad y su buena fortuna, y entonces lo presionaron para hacerlo caer. Pero la frase que distingue a la vida de Daniel era que Daniel oraba como buen judío. Les recuerdo que esos personajes no eran católicos, ni eran evangélicos, eran judíos, ¿de acuerdo?
Dios 3 veces al día. Es una costumbre de la religión judía. Y como buenas costumbres, yo digo que sería una muy mala judía y una muy mala musulmana, porque yo soy desorientada, nunca sé dónde está el norte, el sur, el este y el oeste, no sé. Pero entonces un buen judío construía su casa o buscaba una habitación, por lo menos una de la casa, lejos de su país, lejos, que diera hacia donde estaba Jerusalén, donde estuviera el templo, para hacer sus oraciones dirigiéndose, porque Dios está allá. Gracias a Dios por Cristo, porque así lo encuentro a la distancia del pensamiento. Yo no tengo que andar buscando direcciones, ¿me explico? Entonces se hizo para mí. Y entonces abría las ventanas que daban hacia Jerusalén, y dice la Escritura que oraba así. Y entonces cuenta que vienen sus detractores para acusarlo. Y dice, Daniel oró como siempre solía hacer. Es decir, no hizo oraciones de emergencia. Porque estaba acostumbrado a comunicarse con Dios como algo cotidiano. ¿Me explico? Esto es, le pasa a los matrimonios. Oye, necesitamos hablar. Okay, pues llevan 20 años juntos que no han hablado nunca. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque nosotros convivimos en un mismo espacio, pero no nos damos a la tarea de conocer el corazón del uno y el del otro. Y tener cuestiones previstas, acuerdos que no nos lleven a tomar decisiones de emergencia. Las finanzas de las familias son una evidencia de que vivimos en emergencias. Entonces, Jesús estaba en la fiesta pascual relatada por San Juan entre sus capítulos número 13 y 17, que es el evangelista que da más detalles de lo que pasó esa noche, porque era sumamente importante el mensaje que aprenderíamos. Jesús está interesado en darles bocanadas de aire adelantado, porque les iba a faltar aire a la hora del golpe. ¿Ve cuando nos dan un golpe al hígado? Bueno, en box, es lo único que sé de box, que habrá uno que darle un buen golpe al hígado para neutralizar al enemigo. Bueno, cuando la vida nos da golpe, nos golpea en el hígado de alguna parte de las emociones. Jesús quería darles aire. Por eso lavó los pies antes de que, no era por la suciedad de los pies. Esa fue la excusa. Sino era la lección detrás de. Y entonces vimos en la última parte de la clase de la semana pasada cuando el Señor les dice, ¿ya me vieron hacerlo? Ahora, lo mismo que he hecho con ustedes, deben hacerlo por los demás. ¿La lavada de pies? No, pero no era el argumento central. Lo mismo que he hecho por ustedes, favorecerlos cuando sé que me van a traicionar. Amarlos cuando sé que no van a cumplir sus promesas. Perdonarlos de antemano cuando sé que van a fracasar en su fe. Y arroparlos cuando sé que me van a abandonar. En buen plan, chicos. Si el día de la boda, hagan memoria los que tienen memoria al respecto, le dijera todos los fracasos que están esperando por usted, usted diría, ¿se aceptó? No me conteste. Claro. O sea, por sentido común elemental, nadie diríamos se aceptó. Nadie diríamos se aceptó. Ahora, nos entregan un bultito de carne humana tibiecita y nos dicen que es nuestro. Sí sabe todo lo que contiene ese ser humano y es nuestra responsabilidad absoluta. ¡Qué miedo! Y no solamente de nosotros hacia ellos, sino pobres niños. O sea, yo pienso en mis dos hijas cuando llegaron conmigo, yo tenía 24 años, de ignorancia total, absoluta. Yo era una gran lectora, tenía muchas
cursos intelectuales, pero usted sabe, si usted, alguna persona que haya enfermero o enfermera, sabe que usted puede atender en la área de recién nacido hasta que le toque el suyo, no sabe qué hacer con la criatura. No hay suficiente preparación para lo desconocido, que además está bajo nuestra responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que Jesús hace? Dice, prevengan sus emociones. Prevengan, pongan una plataforma de estabilidad frente a las probables inundaciones. ¿Vieron qué tremendos cuadros en Florida estos días por el huracán? Hay una zona en el centro de Estados Unidos, centro norte de Estados Unidos, en Iowa, particularmente, que me tocó vivir a mí, que cuando uno llega a vivir, tuve casi cuatro meses, un verano durante mis estudios allá, y llegamos a vivir a una comunidad con una señora muy amorosa que nunca olvidaré, pero lo primero que nos dijo es, les voy a llevar a conocer la casa que tenemos abajo, el desván, porque aquí hay temporadas, esta es una temporada de huracanes y no ha quedado nada literalmente a nuestro alrededor, así que cuando escuchen las alarmas en la ciudad, ustedes deben, nos habilitó para todo, ¿saben? Porque vendría. ¿Quiénes asisten a los cursos prematrimoniales? Bueno, hagamos un arreglo ahí, le firmo y le paso una lana, ¿no? Para que digan que viven. ¿Sí saben ustedes que los exámenes prenupciales se crearon para tomar decisiones que digan, ay, mire, tiene un problema en su tipo de sangre y podría tener consecuencias en los hijos? Y uno diga, fíjate que no me conviene, lo dejamos hasta aquí. Y uno dice, ay no, yo te amo tanto que no importa si traes la sangre al revés. ¿Me explico? O sea, nosotros no aprendemos eso. Y aun cuando alguien nos dijera, no tenemos una cultura de prevención, Jesús estaba alertando a sus discípulos y les estaba dando el medicamento antes de que ellos siquiera estuvieran conscientes de que lo necesitaban. La noche de la conmemoración de la Pascua fue mucho más que una ceremonia religiosa, por favor. Jesús llegó precisamente a romper el esquema religioso y les dijo, en esto hay vida. Miren la copa. Ustedes como judíos, era como algo que se dijo sin palabras. Cualquier judío o cualquier habitante del Medio Oriente sabía que los contratos se avalaban con sangre. O sea, si va a haber algo aquí, ¿te acuerdas cuando, no sé ustedes, pero a mí me pasó alguna vez cuando era chiquita de la best friend? Sacaban un poquito de sangre y otro poquito. Ya somos ahora best friend para siempre. No me acuerdo ni quién fue alguna vez la best friend. Lo que digo es, un judío común conocía eso. Y le dice por eso, mi sangre ahora es con la que se va a firmar el nuevo contrato, la nueva temporada de relación entre Dios Padre y su gente. De allí que la segunda parte del texto bíblico se llama Nuevo Testamento. Un nuevo contrato, un nuevo comienzo sobre la persona de Cristo. Y se avaló con la sangre que estaba representada en ese momento en la copa. Y cuando toma el pan, un pedazo de pan que quedó de la cena, y lo parte con sus manos, era una manera de decirles algo que ellos no pudieron entender. Y que a mí me tomó también varias décadas comprenderlo. Que así como se rompía, y él lo dijo, así se romperá mi cuerpo para pagar el precio. No que el diablo demanda, no que el diablo quita. Era la santidad del Padre que demandaba el precio que el Hijo pagó.
para acercarnos a ti. Por supuesto que ellos estaban así como en una cara de ¿what? ¿Qué es esto? Pero entonces lo que digo es, ya sáquenle a su ensalada toda la religión. Es lo que Jesús llegó a anunciar esa noche. Había dicho a través de Isaías, Dios Padre, estoy harto de un pueblo que solamente me adora de labios hacia afuera, o sea, guardando las formas. Pero su corazón está lejos de mí. Ya dejen de... Por eso el anuncio de San Juan Bautista cuando dice, miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que usted ha repetido por lo que ha ido a misa. ¿Sí saben? Esa noche Jesús anunciaba, nunca más se necesitará un cordero de animal, porque heme aquí, soy el cordero que va a morir una vez y para siempre, dice el libro a los hebreos, el Nuevo Testamento. Por eso se le llama el sumo sacerdote también, el que ofició la ceremonia completa, perfecta. Jesús estaba rompiendo los esquemas religiosos para introducirlos a la vida. Y una vida que él llamó una vida abundante, una buena vida, una vida plena. ¿Cómo tenemos tú y yo una vida plena en un mundo caído? ¿Cómo? Estaba escuchando a uno de mis los matrimonios de mis líderes el martes pasado, que tiene niños pequeños, preocupados por una amiga suya que vive en alguna parte de Canadá, en el que su niñita de kinder está llegando y ya no sabe qué hacer, si seguir enviándola o no, porque todos los días que llegan al kinder, a los niños en la puerta, la maestra es responsable de preguntarle, ¿qué quieres ser hoy? ¿Quieres ser niño o quieres ser niño? Y le tienen que contestar. O sea, a ver, ¿nos hemos preparado para eso? No, porque nosotros estamos sobre lo urgente. Nosotros no pisamos sobre el terreno sólido hasta cuando nos llega el golpe. Jesús esa noche está diciendo, yo estoy avanzando sobre algo que les va a quitar el aire. Y les estoy dando mi gracia para decirles que en las pruebas y en las aflicciones de su vida, en la tentación de olvidar todo lo que yo les enseñé, yo ya los amé, ya los perdoné, ya los limpié, no tienen deudas que cobrar. Este tipo que está hecho. Por eso dice, lo que yo he hecho con ustedes, háganlo con los demás. Y nosotros pensábamos que nomás era la quitada del polvo y el estiércol que traían en la sandalia. No. ¿Qué hizo? Se adelantó y les dio salud mental. Por eso es que quien no capturó la idea se terminó ahorcando. Y hay una cantidad de millones de seguidores de Cristo ahorcados todos los días, porque se sabe la teoría, pero sus vidas son miserables. ¿No tiene salud mental? Y sabe, no ellos, yo vengo de allá, así que me conozco el camino. Estresados, amargados, llenos de rencores, con deudas financieras al tope, con enemistades añejas. Pero se sabe la sombra religiosa maravillosamente. Es más, se atreven a decirle, tú estás en la religión equivocada. ¿Right? La falta de aceptación y arrojo de una idea diferente ya anuncia que tú no conoces a Cristo, no importa un bledo cuánta Biblia sepas. No tenemos que estar de acuerdo para ser amigos, para sentarnos en la misma mesa. Jesús lo demostró. Sabía desde el principio que Judas era Judas. Y lo dijo aquí, un poetita. Lo amó de la misma manera y le lavó los pies. Yo no sé si estaría muy segura de hacerlo.
en eso estoy. En eso estoy. Eso es el crecimiento que tengo que provocar todos los días. Esa es mi responsabilidad. Entonces, preguntaba en la hoja la semana pasada, ¿qué hace Jesús con los traicioneros y con quienes no cumplen sus promesas? Les lava los pies. Y quiero que se vayan a la lección de hoy. Por favor. Soberana, ¿me ayudas con esto aquí, por favor? La lección de hoy, porque lo mío no es tan de teología. Hola, Ana, bienvenida. Es la otra Ana, para los que están en un montón de Anas. Y quiero concluir en esta mañana, y cuando hablo de conclusiones no quiero decir que me queden 5 minutos. Ya está, ya me concluí. Sí, ya me conocen para que vienen. Porque hay tesoros en esto. Verdades que nos van a llevar a ese nivel de salud mental. Anhela con todo mi corazón conocer todos los días a personas que se relacionen con Cristo, que lo evidencien en su salud mental. No en su discurso, no en cuántos versos se saben, no en cuántos amenes y alegrías digan, sino en el trato con los demás, con ellos mismos y con los demás. En el arrojo de su familia, en el manejo de sus finanzas, en la manera en que son generosos. Cuando yo veo a un discípulo de Cristo que es codo, ese no conoce al Cristo de la Biblia. Porque el Cristo de la Biblia nos mostró que lo básico de Dios para nosotros en la prevención de buena salud, mental, tiene que ver con la generosidad. Cuando ya uno da lo básico, chicos, ya avanzaste, pero no hiciste nada extraordinario. Cuando, por ejemplo, enseñé a mis hijos desde muy pequeños, a los 3, especialmente al varón, a trabajar en responsabilidades lo mismo que sus hermanos. Vengo de una mamá que así me enseñó. Entonces, un día me dijo, oye mamá, yo te lavo el auto, tenía como unos 8 años, te lavo el auto y tú me pagas. Le dije, mira, tú lavas el auto porque ya está incluido en la alimentación y el hospedaje y la educación. O sea, olvídate que te voy a dar un centavo más. Cuando cumplimos nuestras responsabilidades, gracias, mi amor, estamos haciendo eso, no más siendo responsables. Les pregunto, ¿cuántos discípulos de Cristo allá y acá son diezmadores en sus comunidades de fe? No me respondan. En la 10ª parte de lo que usted recibe. Eso es lo básico. Está incluido en la alimentación y el hospedaje. La generosidad, señores, es un paso más arriba. Es andar buscando una tierra donde seguir sembrando. Y volverse adicto a la generosidad. ¿A algo vamos a ser adictos? ¿A una serie, televisión o a muchos? Al alcohol, al cigarrillo, a la mentira, al chisme. A muchas cosas. Entonces, creo que hay lecciones allí a propósito de salud mental. De poder decir a Dios, aquí estoy. No tengo, este año ha sido un año que le doy gracias. Hoy día es el último día de septiembre de este 22. Y ayer precisamente le daba muchas gracias a Dios en el trayecto al regreso a mi casa en la noche. Porque estoy de pie. En un año de pérdidas de muchas cosas que me pidieron humanamente haberse sostenido. Pero me emociona saber que la única persona que se debe quedar se queda. Y no miserablemente, sino generosamente.
No hay manera, dice el poeta, no hay manera de que yo me escape de tu presencia. Y a mí me dan ganas, porque eventualmente le digo, Señor, si quieres te sugiero otra callecita donde ir a probar gente. Porque yo ya, así como que ya, ¿verdad? Dice, si subo a los cielos, ahí estás. Si bajo a lo más recóndito de la tierra, ahí me encuentro contigo. Tienes tu mano de bendición sobre mi cabeza. Me tienes rodeado por completo. Y cuando eso hace mella en mi conciencia, a ver, ¿cómo podría sentir orfandad? A menos que dependa más de otro ser humano que de él. Tenemos el privilegio de estar conectados para proveer de lo que Él nos ha dado, pero no para depender unos de otros. El otro día descubrí de pronto, después de todos estos años de consejera, esa eterna frase que nosotros decimos, no entiendo a las mujeres, ¿verdad, amigos? O sea, las mujeres son demasiado complicadas, no se entiende. Y los hombres y las mujeres, pues nosotros tampoco los entendemos a ustedes. ¿Y saben por qué? Porque ni siquiera es plan de Dios. Porque si el plan de Dios hubiese sido que nosotros nos comprendiéramos, nunca dependeríamos de Él. Y las personas con un bajo nivel de salud mental son las más dependientes de otros ser humanos. Bajo nivel de salud mental. Usted tiene que amar por el placer de amar. Y cuando se acabe de allá para acá, usted guarda su sobre y dice, gracias por el tiempo que me tocó amar. Jala el corazón, desagradecida. O sea, tuviste el privilegio. Tú decides si te quedas con falta de salud mental por no soltar y perdonar, o adquieres un nivel de estabilidad emocional agradeciendo que tuviste el privilegio de ser Cristo. Si la otra persona como Judas no lo reconoció, ese es su problema, no el tuyo. ¿Me explico? O sea, hay un enfoque diferente a cuando nosotros somos discípulos de Cristo. Ahora, quiero que tengan listas sus Biblias, por favor. Y les voy a relatar, estamos en este capítulo de San Juan, el evangelista. Busque el Evangelio según San Juan, por favor, en sus Biblias, manténgalo allí, porque va a ser importante. En el texto bíblico, el nivel de detalle para conocer el corazón del Cristo en la parte, digamos, que más compleja, está contenido en el Evangelio según San Juan. Cuando una persona empieza a relacionarse con el texto bíblico, yo personalmente no recomiendo comenzar por San Juan, sino por San Lucas, que es el evangelio más ordenado. Me refiero a cronológicamente hablando. Porque San Juan es profundo, tiene teología un poquito densa. Pero si usted de verdad quiere conocer el corazón de Cristo, luego de conocer la biografía o la parte que se dejó allí, descrita a través de San Lucas o San Mateo, con los atisbos de Marcos, que es un evangelio que se sabe en teología, fue dictado a este muchacho Marcos, pero desde el corazón de San Pedro, el apóstol. Nosotros encontramos el contenido de la profundidad que le da el equilibrio a través de San Juan. Entonces, cuando nosotros recorremos el evangelio de Juan y nos detenemos en esta noche, que ya les digo, está registrada entre los capítulos 13 y 17 del evangelio según San Juan, nos encontramos con un espectáculo que si no entendemos lo que acabo yo, al menos estoy intentando explicarles el contexto histórico y religioso, no vamos a capturar toda la esencia de la riqueza que hay allí. Porque la muerte a la que fue sometido Cristo
no era una muerte estilo judía, ¿de acuerdo? No fue que los judíos lo hayan matado a su modo. La crucifixión fue un invento del Imperio Romano y era la manera más cruel de poder asesinar a lo peor de la sociedad. O sea, piensa haz una pócima, no sé, de un narcotraficante, un abusador de niños, uno de venta de esclavos y de mujeres, y un usurpador de lo que quieras de malo, y júntalo todo en eso, y esos eran los únicos merecedores de la cruz romana. Entonces, porque el nivel de crueldad, la agonía en la muerte física era lenta, y eso era una tortura. Las personas sometidas a la crucifixión morían de manera terriblemente cruel. Se desangraban, y para poder acelerar la muerte, en el mejor de los casos, les quebraban los huesos. Por eso fue que se pidió que eso se hiciera. Pero era una manera de adelantar la muerte para detener la agonía. Entonces, y no era la crucecita esa que nosotros nos cargamos o ponemos en el... No, eran unos palos donde tuvieran las manos, donde clavarlas y poder clavar los pies juntos al final, con clavos que tenían óxido. Además los crucificaban en los lugares públicos a la orilla de los caminos romanos para que todo el mundo observara el espectáculo, y lo hacían, los crucificaban desnudos. Y esto era después de un hacer de vergüenza pública, de ahí el famoso camino hacia la cruz, que hoy religiosamente la gente cuando está en Tierra Santa quiere recorrer, y aquí está la estación de no sé qué, y nosotros hemos romantizado todo, pero la cosa es que eso fue una expresión de dolor, de bajeza, de humillación. Quiero que por favor lo piense antes de analizar esta partecita. Jesús sabía que no solamente iba a morir en unas horas, pero iba a ser asesinado, que no es lo mismo, porque todos nos vamos a morir, pero no todos queremos morir asesinados. Al menos yo no, ¿verdad? No sé usted, pero no se me antoja. Y de esa manera, ¿cierto? Entonces, por eso el nivel de pérdida de salud mental de los apóstoles iba a ser sometido a lo más terrible que un ser humano puede ser sometido. A una persona que amas, que admiras, que viste hacer solamente lo bueno, que no viste en sus actos nada de maldad, que todo lo que provocaba con su mirada, con su toque, con su palabra, era bondad, perdón, amor, generosidad. Y, o sea, eso estaba grabado en la conciencia de los apóstoles. El Cristo lo sabía y por eso se adelantó a los hechos. ¿Usted ha preparado su propia mente para la eternidad? No, yo sí que no. Les decía la semana pasada, nosotros de la muerte no hablamos. En la casa no se habla de eso, como el niño, ¿verdad? O lo celebramos el 2 de noviembre con el pan, ¿verdad? Me gusta el pan de muerto y esta algarabía que solemos hacer como una burla, y cuanto más nos burlamos de algo, más le tememos. Es así. Y está bien. Yo después de ver la película de Coco, amo esa tradición. No la festejo en mi casa, pero me gusta la película. Porque creo que, además de increíble, lo hicieron los gringos, ¿verdad? En fin, nosotros somos así, tenemos este doble discurso. Entonces Jesús los prepara para un momento de tragedia, y la idea era que sus emociones pudieran tener recursos para tomar. ¿Ve? Como un banco emocional de donde ir a sacar. Deposito paz, deposito perdón, deposito gracia, deposito las cosas buenas de Dios. Porque en el momento del dolor las vas a necesitar. Pero como nosotros somos una cultura de lo urgente, ¿cuál depósito? Para nada, ¿verdad? Estamos ahí pepenando a ver de quién me
ya toma lugar, hay un quebrantamiento emocional bárbaro y empezamos, una de las primeras cosas que pasan en las tragedias es que empezamos a buscar culpables. Eventualmente podemos considerar que nosotros somos los primeros culpables. Cuando, ¿quién fue mi marido? Se enfermó y llegamos a un diagnóstico, con alguien lo conversaba ayer, previo a una cirugía, hubo un diagnóstico equivocado, que humanamente hablando nos llevó a la muerte. Si usted lo ve desde el plano meramente humano y horizontal, un especialista de muchos años, no era un improvisado, hizo una serie de estudios y determinó un diagnóstico como un cáncer de estómago que tenía que ser operado en forma inmediata. Y cuando Juan me preguntó, oye, ¿cómo ves las cosas? Mira, yo estoy aquí para apoyar cualquiera que sea tu decisión. Yo voy a estar ahí. No voy a tomar decisiones por ti, porque es tu cuerpo, es tu salud. Y no quiero cargar con ese extra, ¿cierto? Pero estoy aquí para apoyar. El cuento largo, corto es que tiene una cirugía 2 días después. Quitan un tumor de casi 3,5 kilos. Un tumor que resultó ser canceroso, pero también quitan el 85% de su estómago, más una parte de esternón, para poder evitar que esto estuviera contaminado. Y resulta que 3 días después, patología anunció que no era un cáncer de estómago, sino un cáncer linfático. Y lo que hizo fue haberlo podado y se multiplicó. Entonces, visto desde el punto de vista humano, hubo una enorme suma de injusticias y de cosas muy equivocadas a la hora de diagnosticar. Por favor, no pierda de vista el comentario de visto desde el ángulo humano, ¿de acuerdo? Porque uno se quiere comer vivo a los picos, aunque nunca hayas probado la carne cruda. Y carne humana menos. Pasó que eso se volvió una tragedia, solamente yo que lo viví todos los días y todas las noches, un tiempito, sé de qué lo hablo. Y esto fue en aumento, no solamente la multiplicación del cáncer, pero de los dolores, de los cánceres más sencillos de tratar, si usted se queda con el estómago. Pero a él le cabía 1/4 de taza y no hubo manera de nutrirlo frente al ataque del veneno para cancelar el cáncer. Así que sufrió dolores terribles. Los últimos días de vida estaba lleno de tumores por ser linfático. Yo podía tocar los tumores en su cabeza, en sus brazos, en su espalda, y el dolor era terrible. Pasó. Finalmente para él llegó la libertad, la liberación, y Dios lo bendijo con la muerte. Como un mes después recibí una carta del médico y de su familia, porque eran personas conocidas, son personas conocidas y son personas muy queridas para mí. Y entonces me escriben en esta disculpa que tenían seguramente allí atorado, porque esto debe haber sido muy duro para ellos. Entonces, pues por favor, imagine el contenido de la carta, larguísima, con mucho dolor, con mucha culpa, con vergüenza, con lo que tú quieras. Cuando yo terminé de leer eso después de varios minutos, la verdad, y Dios lo sabe, no me había puesto a considerar el hecho. Así que volví y leí el texto antes de contestar. Lo conversé con Dios en ese momento y decidí
Dice el texto bíblico que nosotros demos de gracia lo que hemos recibido de gracia. ¿Qué has recibido de gracia? Yo al menos, una cantidad de perdón. O sea, este individuo que ustedes ven aquí es hiper mega archi requete contra pecadora. No se escucha. Pero a mí, a través de Cristo, Dios me ve como si nunca hubiese cometido pecado. ¿Y sabe qué provoca? Tomar lo que se me quitó y metérselo a aquel que me cae mal, o que me ofendió, o que me hizo daño, o lo que sea. Y entonces escribí, entre otras cosas, de que yo había decidido, no porque sea buena persona, por favor, olvídelo, había decidido, hacía mucho tiempo atrás, que ningún ser humano tendría mi tarjeta de crédito emocional. No le doy autoridad a otro ser humano a dirigir mis emociones. Eso por un lado. Lo segundo es que yo había decidido dejar de ver la vida de manera horizontal hacia un cuadrado. La vida en el discípulo de Cristo se ve desde arriba hacia abajo, de manera vertical. Es Dios soberano de todo, permitiendo eventos que nunca entenderemos, muchas veces, que solamente desde su divinidad tienen un propósito. Y mi vida, como la vida de cada uno de sus discípulos, está aquí para cumplir sus propósitos, no míos. Y Dios está más interesado en conformar su carácter en mí que en mi comodidad. Así que los liberaba. Les dije, ustedes saben que yo los amo, que son personas cercanas a mí. Y no se equivoquen, yo no estoy amando porque sea buena persona, sino porque he sido amada sin serlo. He sido perdonada cuando no lo merecí. Y todo lo que está pasando es darte aquello que se me dio para tener salud mental. Yo quiero mirar a la vida y quiero mirar a las personas sin resentimiento, en libertad. Me vendría una ráfaga huracanada, Robin, así como en las revistas de aquel enmascarado, por eso a eso me refiero, mi generación lo entiende. Los golpes, ¿verdad? Sí. Se vendrían eventos muy dolorosos, uno detrás de otro, no por días, no por meses, sino por años. Y el Cristo sabía que yo necesitaría salud mental, no solamente para permanecer viva, sino para vivir en la vida plena. Así que sé de lo que les hablo y me encanta poder volver a sentarnos en la mesa con ese matrimonio, reírnos juntos, disfrutar lo que tenemos, sin un ápice de recuerdos. Otra vez les recuerdo, no porque yo sea una buena persona, no se equivoque. Esto es lo que se espera que un discípulo de Cristo haga. Y este año, en forma particular, Dios me permitió otro golpe al hígado que no creí poder superar. Esta vez sí, estuve a punto de renunciar. Bueno, lo he hecho varias veces, creo que todos los fines de semana renuncio. Por lo menos los lunes, y ya el martes vuelvo a tomar la toalla. Pero fue un golpe, yo le dije al Señor, en serio, esto no fue al hígado, fue un golpe más bajo, pero grueso, gruesísimo. Pero Él me prometió una vida plena. Y entonces es mi responsabilidad seguir construyendo en su persona, como recordaba Sonia recién, es en Cristo. Entonces, aquí en nuestras hojas dice: Jesús conoce a la perfección aquella sensación
Bueno, es más, antes. No, hoy día estoy, pero mal, Ana, ¿eh? Estoy mal. ¿Tienes trabajo conmigo? ¿Tienes trabajo conmigo? Acabo de perder mis notas. Lo bueno es que estás aquí. Me vas a tener que dar hojas. ¿Hay alguna hoja? No solo. Ya, dale, porque aquí ya no se va a perder. Cuando sucede esto, cuando sucede lo que está pasando alrededor de la crucifixión, literalmente el infierno se estaba desatando. El autor del libro nos lleva a considerar que era una lucha entre los judíos y Cristo. Esta era una batalla espiritual entre Dios y el diablo. Estaba pasando en el mundo espiritual la lucha más importante desde la creación de la fundación del universo. Se estaba dando exactamente allí, frente a los ojos de quienes no podían comprender lo que estaba pasando. La historia lo registra como una batalla, dice, de los judíos contra Jesús. No era eso, era la batalla de Dios contra Satanás. Por cierto, tus luchas diarias, grandes o pequeñas, no tienen nombre y apellido, porque tú dices, hijo de fulano, hermano, cae. O qué mala onda que lo tenga de vecino. O qué mala onda que sea mi compadre ahora cuando ya no somos nada. O qué mala onda porque tenemos que hablar en el cole de los hijos. O qué mala onda que tenga que trabajar o que sea mi jefe o que sea mi empleado. Deja de ponerle nombre y apellido a tu dolor. No hay nada en nosotros que nos suceda sin que el plan de Dios, en el plan de Dios no esté considerado para nuestro bien. No, mire, yo tenía una filosofía con mis hijos cuando eran pequeños y yo tengo uno que me dice, mamá, yo soy el que te ha dado el argumento para tu vida. Y es cierto, porque desde pequeño siempre cuestionó las cosas, se parece no sé a quién. Y entonces era como, ¿por qué tengo que hacerlo? ¿Sabes? Entonces, limítese a obedecer. No hay explicaciones que usted pueda comprender esto. Así que la frase era limítese a obedecer. Hasta el día de hoy lo recuerdo. Ya les dije, si necesitan terapia, pues váyanse, la verdad, pues ya, o sea. Fácil. Y Dios nos dice, si yo te explicara, no podría comprender mi camino. Lo dice a través del profeta, mis caminos y mis pensamientos son por mucho. Así como, limítate a obedecer, no pretendas comprenderme, obedécelo primero. Sométete a mis planes de bien. Y yo suelo decir que esos planes de bien tuyos están envueltos en cada papelito, ¿verdad? Gracias a Dios porque lo puedo expresar, ¿sabes? Bueno, entonces, era Dios y Él sigue siendo Dios mostrándote parte de su hacer mientras esculpe a Cristo, a Jesús en tu carácter y el mío. De hecho, Jesús sabía y estaba enterado de cada detalle de la conspiración de Satanás. Sabía que antes que la guerra terminara lo tomarían cautivo. Jesús lo sabía. Por eso esa noche los lleva al huerto de Getsemaní. Los que vamos a ir a Tierra Santa, por favor. Vamos a visitar este monte. Es interesante que hay ahí encerrado y resguardado un olivo que se cree que tiene 21 siglos. Usted lo ve y es un árbol extraordinariamente viejecito, pero viejecito de viejecito muy. Y no sé si fue ese, pero alguno parecido. En una noche, en una época en que no había luz eléctrica, en un monte con árboles de olivo tupidos. Jesús se fue allí y llama a sus discípulos y les dice a 3 de ellos, oigan, vénganse conmigo, voy a ir a orar. Y los tipos se quedaron dormidos. Y usted podría escribir en sus redes sociales, con estos amigos. Son las dificultades cuando se notan quiénes son los amigos. Agarra la onda. Los
deja de darle crédito a los seres humanos. Por eso te enredas. Por eso no puedes vivir con salud mental. Porque tú estás dependiendo si me sonrió, si me contestó el mensaje, si lo que dijo. Porque fíjese, si ya comunicar en vivo y en directo es un lío, es un reto. Porque una cosa es lo que yo les digo y otra es lo que usted comprende de lo que yo digo. Ahora, por mensaje de texto, o sea, y están haciendo tratos y contratos y cosas a través de eso. Eso es absurdo. Dios está diciendo, yo sé lo que hago. Sabía que terminaría cautivo, sabía que la victoria antes tendría que pasar por una aparente derrota. Así es. La vida está hecha de eso. Cuando usted tiene hijos en la adolescencia, si no los tiene, le dará la razón. Si ya los tuvo, sabe de lo que habla. Y si lo superó, que bueno que esté bien. ¡Claro! ¡Tal cual! ¡Tal cual! Yo le llamo a la temporada de adolescencia de los hijos el tiempo de terapia intensiva. Donde usted no vale que renuncia a su vida para dedicarse a cuidar a un ser humano en fragilidad total. Hasta verlo superar la temporada. Pero nosotros vivimos en una generación que creyó que los adolescentes crecieron y los dejó solos. O sea, y queremos que les vaya bien. Entonces, sabía que, o sea, cuando nosotros vemos a nuestros hijos adolescentes pensamos, no fracasé. La misma. Antes de la victoria parece derrota. Es no solamente porque ellos están en crecimiento, porque eso es lo que significa el término adolescencia, no es que adolezcan de algo así a rajatabla, no, habla de crecimiento, usted está creciendo. Y como cada hijo es diferente, usted tiene una nueva versión de crecimiento con cada uno, si tiene más de uno. Entonces, si yo con dos igualitas en la adolescencia, por primera vez como mamá de adolescentes, en fin, estoy bien, no está tan peor la cosa. Sabía que antes de volver a sentarse en su glorioso trono tendría que beber la repugnante copa. Sí saben que nosotros estamos en esta época hemos sido así históricamente, pero mucho más marcadamente ahora, de la inmediatez. Desde que apareció el microondas es una alegoría que yo lo quiero, no importa si tiene radiación, démelo así, pero lo quiero ya, ¿cierto? El otro día llegué a un supermercado en la frontera, en esta área de los alimentos, está a la entrada, todo ya hecho, y luego todo tiene anuncios de ensalada fresca, ensalada de papas recién hechas, ¿cuánto recién? O sea, eso es dudoso, ¿sí sabes? Aún con la fecha de caducidad yo no le creo, o sea, no me alcanza la fe, pero bueno. Pero nosotros estamos en una época de la inmediatez. Y Dios dice, no, yo cocino la vida buena y la salud mental se cocina a fuego lento. Y con adolescentes. Con las circunstancias que te toquen vivir. Cuando nosotros empezamos a recibir las cosas como venidas de Dios y no como de Ana, hay que culpar a alguien. Dios está trabajando con esa área. Ella debe decir lo mismo, ¿verdad? Lo que ha crecido con la tía, ¿cierto? Es mi asistente, no sé qué vaya a decir ella de testimonio en ese momento. No vale, Ana. No, la peña. Entonces, él sabía que antes de volver a su trono, el camino iba a ser difícil. Lo importante es que hay un trono esperando. Les decía la semana pasada, nosotros somos la gente que mucho antes de que Disney y los autores de los cuentos tradicionales dijeran, somos la única gente de final feliz. Eso ya está asegurado. Y no tienes que portarte bien para eso. Ni siquiera tienes que portarte mal. Ese final feliz está garantizado por lo que Cristo hizo en la cruz. Lo acabó. Y si lo crees, lo tienes. Y no lo crees, se te nota. Se te nota. Entonces, pero mientras llegamos al final feliz,
porque en el cielo das gracias para aquí, porque ya estás en el cielo, ¿cierto? Tú no vas a necesitar estar así. No, eso va a ser tu estado normal y ahora sí que natural, en lo sobrenatural. Tú no vas a tener que decir, ay, voy a darle gracias por 3 cosas y te cuesta. No, allá no todo, porque es perfección. Aquí no. Aquí no. Entonces, sabía que antes de amanecer del domingo debía enfrentarse con las tinieblas del viernes. Entonces, el asunto es que nosotros rechazamos las tinieblas del viernes. Nosotros queremos brincarnos estas circunstancias retadoras. Pero la cena pascual los preparó para el escenario que iban a tener que enfrentar, donde además la historia no volvería a ser igual. La historia personal, relacional, inmediata, pero también histórica. Nunca más volvería a ser lo mismo. Nunca más. ¿Y sabe que eso está bien? La gente dice, ya las cosas no son locos, gracias a Dios. Sí, sabe, yo aprendí a manejar mi mundo emocional así, lo vivo en un momento así súper intenso, porque sé que no se va a volver a repetir. Y no lo digo con amargura. En la mañana tengo como 20 minutos de tener a mi nieto todos los días ahí, ahora que pues mi vecino, de chiquitito, y entonces llega en la puerta en la mañana, hoy me dicen, ¿cómo es que me dice? Babu. Babu. Ya, o sea, como que ya llegué, préstame atención, ¿viste? Y entonces, tenemos un tiempo en que le pongo una canción de niño y entonces una historia. Antes de ver a Miki, porque Miki y él se han vuelto muy amigos. Y entonces, le dice hoy, ¿cuál canción quería escuchar? Y entonces, la escuché no sé cuántas veces en el rato que la mamá regresó. Pero entonces me detengo a verlo. Porque estaba yo tomando mi café y me dice, ¿de café? Porque yo le doy una cucharadita de mi café. Bueno. Y entonces pensé el privilegio que yo tengo de tener un momento como ese. Porque además no lo tengo que cuidar, se saben. O sea, no es mi responsabilidad. Por eso los nietos son tan padres, porque son líos sus padres. Es eso, o sea, de vivir el instante, agradecer lo que tengo, porque podría decir, ay, ¿dónde está la pieza de los nietos? Están aquí. Y de tener que lo que le falta. Y ahí nos concentramos y perdemos la oportunidad de disfrutar el momento que sí tenemos. Cosas pequeñas, no tiene que ser grande, ¿saben? Él sabía que antes de la resurrección de Dios habría que pasar por una vergonzosa e inexplicable tragedia de la cruz romana y que su humanidad estaba asustada. A mí me gusta mucho esto que haya dejado a Dios Espíritu Santo, le haya parecido bien dejar evidencia del Cristo humano, donde está sudando de estrés, donde la angustia toma lugar. ¿Sabe por qué me gusta? Porque cuando me he sentido así, y me voy a sentir, no digo por sentirme mal. Ve que hay una rama de los discípulos, usted está de victoria, usted tiene que estar sacando. O sea, no estás en mis zapatos en ese momento. Déjame llorar en paz. Aprendí que se vale llorar y angustiarse porque te está doliendo. Pero en el momento del dolor lo puedo expresar frente al Cristo que pasó por allí, pero no se quedó en la angustia. No se quedó sobando su dolor y lamiendo sus heridas, sino que ya lloré, ya me quejé, ya le dije al Padre, no quiero, porque fueron 3 veces que registra por lo menos Mateo. Pero luego dobla las manos y dice, ok, pues sí, ya pues, ya que, sí, yo le he dicho muchas veces a Dios así, ya que, pero no quiero andar, ya soy trompuda, ¿verdad? Pero no quiero andar más trompuda, porque uno puede andar obedeciendo trompudo. Pero la idea es llegar a hacerlo con una buena actitud.
La obediencia con una mala actitud es desobediencia. La obediencia. Con una mala actitud es una desobediencia. El asunto es, no es, mi papá decía, a mí no me gustaba lavar los trastos en la casa. Y teníamos un turno para todos. Pero yo siempre estaba murmurando mientras lo hacía. ¿Usted no tiene hijos así? Pues yo fui así. Entonces mi papá me decía, llegaba conmigo, me ponía su mano sobre mi hombro y me decía, bueno, puedes murmurar y quejarte todo lo que quieras mientras yo no te escuche. Si te escucho murmurar, se va a doblar tu turno. Adivinen, lo doblé muchas veces. ¿Por qué? Porque él trataba de enseñarme que la obediencia debe ser de una buena. No tiene que gustarme, pero la obediencia debe llevarnos. A ver, los que se levantan temprano para ir a su trabajo, ¿te levantan con unas ganas de ir? ¡No! Todos necesitamos un café. O alguien que nos arrope un ratito. Y luego ya va cambiando el estado de ánimo. O pueden decidir quedarte troncudo, quejándote permanentemente. Eso es una alternativa. Jesús había confesado. Busquen Marcos capítulo 14, verso 38, por favor. Rápidamente, chicos. Ahí les estoy sugiriendo la versión de la palabra de Dios para todos. Pero recuerden que siempre me gusta que leamos el texto bíblico católico. 14:38. Dale. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es Es débil. 1960. Necesito la palabra de Dios para todos. ¿Alguien la tiene? Permanezcan alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto a hacer lo correcto, pero el cuerpo es Muy bien. débil. Ven la versión, me encanta porque así ampliamos nuestra comprensión. Y la católica, por favor, allá, fuerte. Estén despiertos y oren para no caer en la tentación, pues el espíritu es hermoso, pero la carne es débil. ¿Quiere salud mental? Está diciendo, permanezcan en contacto permanente con Dios. Saquen la basura. ¿Cómo se sienten? Saquen la basura, confiésenlo. Y gracias a Dios, a partir de Cristo, nosotros no tenemos que ir a un confesionario. Ahora, si usted tiene ganas de ir, pues vaya. No hay prohibiciones ni hay, eso no es pecado, ¿me explico? Pero la confesión está a la distancia de una conversa con Dios. Lo único que recomiendo es que si usted va a poder confesar mientras conduce el automóvil, no cierre los ojos, porque si no ya lo va a ver en persona. Pero el punto es, manténganse alerta, dice, y manténganse en comunicación, oración, porque nuestro espíritu, reconciliado con Dios a través de Cristo, está dispuesto. Pero nuestro mundo emocional, al que en las traducciones le llaman carne, nuestra naturaleza, dice es débil. Flaqueamos, oye, estamos ahí todos deprimidos. Entonces saque la basura. No se quiere porque lo moderno de hoy es grítale al perro, golpea al carro y insulta a tu vecino, no te quedes con eso. Ah, no, pues así nos va. Ve con Dios. Y Dios está allí, a la distancia de un pensamiento y de una plegaria. Su humanidad suplicaba ser liberada de lo que desde su divinidad observaba. Les recomendé ver el documental acerca de Billy Graham. Si no lo ha hecho, hágalo. Está en Amazon. Para ser justo, está en Amazon. Si usted quiere irse por el camino corto, búsquelo en YouTube. Pero en realidad la productora es Amazon. Así como le recomendé la vida y testimonio de Simón Pérez, ex primer ministro israelí, le estoy recomendando que vea este documental mucho más corto acerca de Billy Graham. Una jornada que dice... Una trayectoria extraordinaria. Extraordinaria. ¿Por qué? Porque es un tipo, o sea, fue un tipazo. Billy Graham. Así, H-A-M. Billy Graham. ¿Sabe qué es lo que tiene en particular, entre otras cosas, este personaje? Porque se volvió un personaje. Es esto de
a los 80 y tantos años, muere, estaba por cumplir los 100 años. Estaba por cumplir 100 años cuando murió. Pero a los 80 y tantos escribe uno de sus muy buenos libros. Él escribió muchos libros. No soy su lectora, porque no me gusta su estilo. Así pasa normal. Pero ese libro valdría la pena conseguir. Se llama Casi en Casa. Es un muy buen libro que escribe acerca de este deseo profundo de su alma de morir, que la muerte llegara. Era un hombre cansado, agotado físicamente, y también hacía poco que se había muerto su esposa. Estuvo los últimos 10 años de su vida solito. Y entonces no debió haber sido grato, ¿cierto? Un hombre cuya característica que yo rescato, en mi opinión, más importante, es que un hombre tan expuesto y tan público tuvo una moral intachable. Intachable. Le llamaron el predicador de los Estados Unidos, el pastor de Estados Unidos, porque fue el capellán personal de un sinfín de presidentes de los Estados Unidos durante sus años de servicio. Y no lo llamaban necesariamente para consejo. Era este líder espiritual que la gente llama y dice: oye, ¿podrías orar por mí? Reza por mí. Y le daba paz. Aquí hay un hombre que hizo de su vida, cada segundo de su vida, un cumplimiento de su propósito. Fue un enfermo físicamente, tuvo un cuerpo sumamente enfermo y duró casi 100 años. Así que no que nos quejamos mucho, estamos amenazando con quedarnos demasiado tiempo. No es una promesa, es una amenaza. Para que vea, por favor, por eso mismo, tengan cuidado con los diagnósticos. Hay un diagnóstico arriba, predeterminado desde antes que nacemos. Nadie muere en la víspera. Y entonces, está esto. Mire, él anhelaba, Jesús sabía que la muerte física lo liberaría de todas las ataduras y límites que le había dado este cuerpo, el cuerpo físico. Y eso es el carpintero. Imploraba en dolor y en soledad. Jesús, el hombre, miraba la oscuridad producida por el pecado y dolor humanos, sumados delante y después de toda la humanidad, suplicó: ¿habrá manera de evitar esto? ¿Usted no ha dicho esa frase, lo ha pensado alguna vez? ¿En qué momento me metí en esto? ¿En qué momento dijiste esto? ¿En qué momento? ¿En qué momento se me ocurrió? No sé, hacer este negocio, llegar a este acuerdo, iniciar esta relación de amistad, llegar a vivir a esta ciudad. Esta semana tuve el privilegio de conocer a unos nuevos amigos míos. De verdad fue un momento muy grato conocer a este matrimonio, que son de León. Y tuvimos un encuentro muy interesante, y ya les digo, muy grato. Y ellos preguntaron un lugar para comer buena carne. Aquí hay buena carne de todas maneras. Ellos dijeron eso y yo lo avalé. Porque dice, en el Bajío, pues no, la carne es desabrida. Y añaden, como desabrido es las relaciones entre las personas. Esta es una ciudad, una área de México, que usted no tiene idea a veces, yo se lo digo desde afuera, que esta es un área del país no solamente cálida en sus temperaturas ambientales, sino la calidez humana es característica, ¿sabes? Entonces, pero muestra, yo me he preguntado muchas veces, ¿qué hago yo viviendo aquí? O sea, cuando tú miras el paisaje y dices, oye, pues, me decía el caballero, oye, ¿quién te trajo aquí? Le digo, pues ya sabes, o sea, las ondas del amor. Eso es, porque uno no ve nada, por eso es, no ve nada. Ok, entonces, así es como sabemos que suplicó una salida alterna a su dolor. Fue el
Cristo. Por eso era importante este momento para él, para que te sientas identificado. ¿Sale? Así como nos enteramos que tuvo una oportunidad de darnos la espalda, pero no, dice espada, ¿cierto? Pero es espalda. Pero no lo hizo. Esa es la secretaria. La secretaria que escribe a las 3 de la mañana. Pero no lo hizo, chicos. No lo hizo. Y esto es importante para nosotros en nuestra búsqueda de las relaciones interpersonales a propósito de salud mental. Nosotros, Jesús pudo haber mandado por ángeles, ¿cierto? Se acabó aquí. Pero pensó en mí, pensó en mí. El precio que tenía que pagar, no lo podíamos pagar nosotros. Y entonces, pensando en nosotros, no renunció, no lo hizo porque te dio y me dio justo en medio de un mundo lleno de injusticia. A mí me da mucha ternura. Yo estaba enseñando sobre justicia hace unas semanas atrás a mi comunidad de fe. Y me llama la atención porque nosotros decimos, este mundo tan injusto, como si nosotros fuéramos muy justos. Nosotros incurrimos en injusticia todo el tiempo. Porque eso es nuestra naturaleza. Pero vivimos en un mundo de injusticia. No lo hizo porque te vio atrapado en un cuerpo vulnerable a toda clase de enfermedades. Por eso Dios salva, ¿cierto? Dios sana. Pero más allá, yo voy a hacer hincapié, a lo mejor no lo suficiente, en que busquemos salud mental primero. Porque ese es nuestro trabajo. Y como resultado, fíjense las estadísticas médicas lo que dicen. El 80, por lo menos del 75 a 80% de las enfermedades físicas tienen origen psicosomático. Es decir, por falta de salud mental se enferma nuestro cuerpo. Entonces, cuanto más salud mental tengamos, obviamente nuestro cuerpo va a responder. Habrá un margen de enfermedades físicas que son inevitables, que no los buscamos, que no son resultado de pecado ni nada por eso. Simplemente es plan de Dios. Pero en lo que dependa de nosotros. Así que fue por Cristo, ¿cierto? No lo hizo porque te vio siendo traicionado por los seres que has amado. Y Él quería mostrarnos que se puede vivir con salud mental a pesar de las traiciones. Que las traiciones, amigos míos, son parte de la vida. Como yo les decía a mis hijos, no tienen que buscar los límites a obedecer. Dios está diciendo, arropa esto, no tienes que entenderlo. ¿Por qué me hizo esto? ¿Por qué me traicionó? Porque esa es la respuesta que está en el corazón y en las heridas del otro. No necesariamente es una responsabilidad tuya. No necesariamente. Le digo que para mí, después de toda esa historia en estos últimos 7 años, casi 8 años, vinieron conmigo personas a las que no los saludé, no les di un par de clases, les di mi vida. Pero Dios tenía el plan de que hasta ahí llegaba nuestra jornada juntos. Y nada de que Dios te quitó relaciones porque escuchó ciertas conversaciones. También escucha las tuyas. Los pensamientos dolosos que tienes contra otras personas también las escucha. Y así nos ama, y así nos perdona. Fíjate, hay un asumir esto. Jesús sabía que lo íbamos a necesitar. No renunció porque le eres indescriptible e infinitamente amado, a pesar de que sabía que Él no es al que buscas en primera instancia. ¿Qué llama usted cuando está Dios? ¿Qué busca primero? ¿En qué piensa? O está en aquello de, me di cuenta que no había nadie. En vez de ser una queja, agradezca su desierto. Porque cuando no hay nadie, lo que nos queda es Dios. Y no es lo único que queda, sino es lo único que necesitamos que quede. Es una postura, es una visión diferente. De hecho, no renunció porque te vio en tu propio jardín de olivos. O sea, allí donde les digo que nos llevó con sus amigos esperando que lo apoyen. Y los amiguitos se le durmieron. Porque Dios nos está diciendo,
No pongas tu confianza, dice Jeremías, el escritor y profeta, maldito el hombre que pone su confianza en otro ser humano. Pero es bendito aquel que pone su confianza en el Señor, porque será como árbol plantado junto a ríos, que aún en los tiempos de sequía sus hojas no caerán. Entonces, todo depende de quién nos estemos tomando. ¿Te fijas? Salud mental. No renunció porque te vio mirando tu propia oscuridad, tu propia noche de tribulaciones y fracasos en la boca de tu propia tumba. ¿Cuántas veces te has sentido así? Muchas. Pero las que faltan, mientras estamos vivos. ¿Cierto? Jesús quería que supieras que Él también ha estado allí y que es por eso que te comprende. ¿Sabe qué es sentir un conflicto interno? Ese debate entre obedecer al Padre o renunciar. De verdad, chicos. Quienes me conocen un poco más de tiempo y más cercanamente saben de lo que estoy hablando. La semana pasada yo estuve con esa mujer en pérdida de su esposo, que parece ser una rama nueva donde Dios me está llevando para consolar. No me gusta decir que no me entiendo, pero ya te entiendo. Entonces, creo que es como escuchar mi historia de las, por lo menos los 2 primeros años después de la muerte de Juan, cuando me subía al automóvil el domingo por la mañana y tenía que ir a alguno de las sedes de mi comunidad de fe, lloraba como una niña y le decía: yo no quiero morir, no quiero haber. ¿Cómo te lo explico? Pero no solamente no quería, no tenía la fuerza. Pero igual me paré durante ese tiempo y conduje a otros a creer en lo que yo estaba intentando creer. Y si no me sostenía de ahí, me hubiese derretido como ser. Él pasó por ahí para comprendernos y mostrarnos que hay victoria. Después de esas horas de oscuridad, siempre habrá luz. Justo allí, en medio del esfriante silencio divino, Jesús decidió ir al infierno por ti, que al cielo sin ti. La frase me encantó. Prefirió ir al infierno del dolor y de la muerte por ti y por mí, que ir al cielo sin nosotros. Por eso le adoramos, no porque somos religiosos ni buena gente. Pues somos impresionados de que alguien nos ame así. Yo siempre pensé que de verdad Dios me ama de maneras extraordinarias al tener personas que conociéndome me quieran. O sea, qué tremendo. Así que les ofreció esa gracia a sus verdugos. ¿Qué le dices tú a una persona que te insulta? Pongámoslo en primera persona. Te digo, me dices, te digo. Sí. Me pegas, te pego. Pero Jesús se mantuvo y no profirió insulto. Y no solamente es lo que no dice, sino lo que no, porque si los pensamientos fueran espadas, no, bueno. Pero Jesús era ecuánime, sobrio. Por eso yo admiro tanto a las personas. Me tienes ten cuidado el éxito como lo conocen, ¿no? A mí parecen darme un hombre y una mujer capaz de controlar su ira y su boca, y tendrás mi honra. Porque vengo de allá. O sea, yo nunca fui grosera, nunca he sido vulgar, gracias a Dios. Pero tenía mi propia manera de ser venenosa. Yo soy colérica. Soy la presidenta del club. Y entonces el sarcasmo fue lo mío. Hasta que crecí. Y entendí que tener salud mental es no darle a las personas lo que merecen para mal, sino ofrecerles aquello que yo creo que yo recibí primero de parte de Dios. Perdón, gracia, amor, arrojo, oportunidades. Por eso, den de gracia lo que han recibido de gracia. ¿Qué has recibido de gracia? Cada quien tiene su propia historia.
y tenemos una porción de gracia. Pues justo allí dice, en su renuncia a su bienestar, que la naturaleza reaccionó evidenciando la batalla que se estaba llevando a cabo en el mundo espiritual, y ahí tenemos la cita de Mateo 27:45, no lo voy a leer porque ya vamos a llegar al tiempo, pero tiene la cita allí. Por supuesto que se oscureció a las 3 de la tarde, y hubo una tremenda tormenta eléctrica, todo se oscureció. La naturaleza estaba evidenciando lo que estaba pasando en el terreno de lo espiritual. Y el diablo sobándose las manos dijo, ya, lona, lo derroté. El cielo lloró porque hubo una tormenta. Y el Cordero való. El Cordero, ¿recuerda? He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, estaba muriendo en ese momento. Pero el cielo no estaba nunca más viendo a los corderos de entre los animales que se sacrificaron por siglos. Para intentar quitar el pecado parcial de algunos hombres, porque tenían que estar permanentemente, y siguen, ¿cierto? Los judíos siguen, los que practican la religión judía siguen. Yo tengo unos amigos en el sur de California que tienen un rancho dedicado a la crianza de corderos, y sus clientes son los judíos de la zona. Todavía van con sus trajes y todo, y ellos le venden el cordero, y entonces el papá, el patriarca de la familia, ahí mismo lo degolla y hacen toda la ceremonia. Pero eso es el pecado, en todo caso, una representación por él y por su familia. Pero Cristo fue el Cordero de Dios porque Él tomó el pecado de toda la humanidad del pasado, del presente y del futuro. Y en Él se canceló, ahora se cancelado todo lo que nosotros, de lo que nosotros nos separaba de Dios. Y estaba pasando. Entonces, Dios, ¿qué? Sanó. Dios salvó. Jesús obedeció. Alguien, por favor, lea esa cita muy conocida de San Juan capítulo 3, verso 6 de la traducción lenguaje actual. Ahí la tiene, por favor. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. A ver, Juan 3, 16 es 16. Está bien. Dios amó tanto a la gente de este mundo que me entregó a mí, que soy su único hijo, para que todo el que crea en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Me encanta esa traducción porque está hecha en primera persona. Tal manera, de una manera extravagante, Dios dice, amó tanto a las criaturas de este mundo que me entregó a mí como la prueba fehaciente de ese amor, donde todo fue reconciliable. Y entonces esa noche, y quiero así resumir esto, la noche pascual, cuando el Cristo le dice a sus discípulos, lo que yo he hecho con ustedes, ahora vayan y háganlo con todos los demás, no necesariamente se refería al acto físico de lavar los pies, aun cuando eso habla de servicio, y tenemos que tomarlo en ese aspecto en forma literal, pero era la forma de dar gracia, perdón, amabilidad, generosidad, de antemano a aquellos que con nosotros consideramos que no se lo merecen. Y yo tengo una lista. ¿Sabe por qué yo necesito un Salvador? Porque sigo manteniendo una lista de la gente que yo creo que no debiera. Pero entonces la lista no es para acusarlo, sino porque me recuerda que yo sigo necesitando. Señora, aquí está mi lista, renuncio a ella. Y decido arropar, dar gracia, dar eso que yo recibí y recibo todos los días a aquellos que estoy considerando en este momento que no se lo merecen. Hay personas, hay situaciones. Ayer estaba pasando por unas vías de la ciudad y vi a un automóvil de la policía municipal aquí en Torreón, y yo creo que estaban cambiando de turno, pero el policía en cuestión estaba despojándose de sus armas. Y fue interesante porque como estaba en el semáforo,
me dio los minutos o los segundos para ver todo lo que traen por acá y por no sé dónde se sacaba cosas de armas. Y pensé, cuán vulnerable está siendo él en este momento. Porque lo pueden atacar de cualquier lado, no tiene cómo defenderse. Y pensé, Señor, cuando nosotros renunciamos a aquello que creemos que nos defiende, el dinero, la posición social, el abolengo, todo, y lo que nosotros andamos ahí como exponiendo, nos volvemos vulnerables a ser heridos, pero también nos volvemos vulnerables a ser arropados por Dios. Arropados y envueltos en esta gracia que nos vuelve mejores versiones de nosotros mismos en beneficio de los demás. ¡Terminé el capítulo! ¡Eso es muy bueno! Ahora, ¿con qué se queda? Yo. Dale. Me impresiona que a pesar que era Dios, éramos hermanos, y estuve analizando en el proyecto de la clase la enorme salud mental que debió de haber tenido, porque a pesar de saber por lo que iba a pasar y quién lo iba a traicionar, o sea, yo me imagino sabiendo el futuro y sabiendo si así, viviendo lo que vive uno, ahora sabiendo lo que va a pasar, quién te va a fregar, Sí. o sea, Sí. o sea, aún así conservó su salud mental. O sea, es impresionante. Por eso la frase tiene que tener otro sentido para nosotros. Cuando dice lo que yo he hecho por ustedes, háganlo por los demás. El acto de lavar los pies fue solamente un simbolismo de hacia lo que apuntaba. Imítenme a mí, dijo. Yo soy la puerta, yo soy el pan, yo soy el agua, yo soy el que llena sus necesidades. No es la otra persona, no es el cónyuge, no es tu dinero, no son tus títulos, no es tu religión para acabar pronto, no son tus ideas, soy yo. Háganlo con los demás. Muy bien, Susan. ¿Qué más? ¿En qué se queda hoy? Bueno, esperemos porque aquí ayer me quedé sin claro, ustedes compuso, digo, y lo que decía, nos volvimos vulnerables porque salíamos de la cerrada, agarramos el taxi para llevar a los niños al colegio y luego los niños así, no hace frío porque me están acostumbrados a caminar y yo no tenemos pies, vamos a caminar. Entonces, yo vi que Dios nos hizo vulnerables en ese momento, pero no faltaron, hubo vecinos que me decían, claro que no lo hice, pero digo, Dios no nos abandona porque de alguna manera está ahí, o sea, está pendiente. Está. La promesa. Hay casi 7,000 promesas en el texto bíblico. Pero la reina de las promesas es: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Y hacer consciente la presencia de Dios nos debería hacer personas con un nivel de salud mental óptimo. Que te abandonan, que te traicionan, que te mintieron, que ya parece corrido, ¿no? Te vale, porque no estás solo. Dios, el creador y sustentador del universo, está contigo. Sí, princesa, dinos. De lo que me llevo es poderme defender, haciendo alusión al capítulo San Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo, sí, que lo hace un hijo unigénito. Yo entiendo que Jesús no solo es vida, no solo es la puerta, sino que Él es el amor. Y parte de que Él es amor, Él nos enseña a soportarnos los unos a los otros. Y el ser humano siempre creemos y queremos ser amados. Mas, sin embargo, estamos aquí para amar a nosotros, porque Él ya nos amó. Eso. La idea es de dónde estamos tomando, cuál es la fuente, qué es la savia que recorre nuestro mundo interior. Y si es Cristo, debiéramos ser personas, ¿sabe qué? Es la esperanza que nos queda a los que no somos muy atractivos. Nos volvemos personas muy atractivas. ¿Quién no quiere estar con una persona que tiene buen discurso?
incluso, que tiene una buena conversa, que tiene buenos pensamientos, una buena intención contigo, que no querría, que guarda paz cuando están todos alterados. Cuando sea grande voy a hacer así. Me explico, o sea, nosotros necesitamos un Salvador precisamente por eso. Y entonces cuando Él es el argumento, y como dirían las responsabilidades, el trigo de nuestro pan, pues obviamente los que están a nuestro alrededor van a ser los primeros cristianos. Ok, chicos, vamos a continuar con nuestro material la próxima semana, si Dios quiere. Debo decirles que anoche tuvimos una noche interesante. Los que vamos a ir al crucero, ya lo declaré. Cuéntanos una fecha como para decir que está bueno si lo Diciembre. Por lo pronto, mira, es una buena y pertinente pregunta, porque vamos a tener la bendición de tener a Samuel Pagán, nuestro maestro, en febrero, si Dios quiere, con nosotros en la ciudad. Entonces quisiera yo que lo conociéramos y probablemente se abra una nueva oportunidad. Lo que sí es que cuanto más se tarde, más difícil se hace, más retador cumplirlo. Chicos, a propósito de eso, necesito que creamos en que Dios va a suplir y seamos generosos. Nos estamos quedando cortos con nuestra dádiva del pago. Yo ya lo cubrí, ¿de acuerdo? Les estoy dando la oportunidad a ustedes de ser socios en esto. Así que seamos generosos, por favor. Y si usted tiene donativos, nuestra asociación civil está necesitando, ahora que estamos sacando la ropita de invierno y demás, por favor háganoslo saber, también para ustedes. Y podemos pasar por las cosas, hay personas que se dedican a eso. Apoyémonos unos a otros y poder hacer de esto algo mucho más grande que pueda llegar a otras personas. Vamos a hacer una plegaria para despedirnos. Y el domingo, si alguien quiere conectarse a Antioquía, voy a estar enseñando en vivo. Tengo un discurso interesante que me ha llegado al corazón. Si usted quiere estar en presencial, voy a estar en el campus de Lerdo, enseñando a las 11 de la mañana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, muchísimas gracias por amarnos así. Es muy difícil comprenderte. No solamente es comprender la manera en que nos permites hacer la vida, pero mucho más retador, al menos para mí, es comprender la razón de tu amor por mí. Pero te lo agradezco. No te entiendo la mayor parte de las veces, pero siempre he decidido amarte y obedecerte. Y parte de la gratitud en esta hora, Señor, es por estos hombres y mujeres a quien conoces por nombre. Conoces cada uno de sus latidos, las intenciones de su corazón, los anhelos de su alma, sus sueños, sus miedos, sus límites. Y los arropas porque son lo que más amas. Gracias por todo lo que el Cristo estuvo dispuesto a hacer. No quiso irse al cielo sin nosotros, por eso fue hasta el infierno, por nosotros. Muchas, muchas gracias. Y nos quedamos con una actitud de sorpresa que nos lleva a la adoración. Gracias porque tu presencia es lo más glorioso que nos puede pasar y podemos respirarla cada segundo de nuestra existencia. Lo recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios con nosotros, chicos, nos vemos y escuchamos, literal, la próxima semana, si Dios así lo permite.